esta cuarta sesión de lo que hay que saber en riesgo cardiovascular en Latinoamérica, una serie educacional patrocinada por la Sociedad Internacional de Aterosclerosis con la coordinación general del doctor Rodrigo Alonso de Chile y del doctor Raúl de los Santos de Brasil. En esta cuarta sesión contaremos con la participación del doctor Rafael Campos con el tema Tengo la lipoproteína A elevada y ahora qué, y contaremos con la grata presencia de la doctora Ada Cuevas de Chile, la cual nos ayudará en el manejo práctico a través de caso clínico de lo que es alto riesgo cardiovascular, hipercolesterolemia familiar, intolerancia a las estatunas, de una manera bastante directa para que podamos aplicarlas en nuestras consultas diarias. Bienvenidos y esperamos que esta sesión sea de su agrado y damos paso al doctor Rafael Campos con su primera ponencia. Muy buen día, qué bueno poder estar compartiendo este tema gracias a la Sociedad Internacional de Aterosclerosis en poder difundir estos temas que son valiosos en el conocimiento del riesgo cardiovascular. Vamos a hablar en el día de hoy de la lipoproteína A. Si la tengo alta, ¿qué hago? Dentro de todas las cosas es importante tener en cuenta que cada vez más nos vemos enfrentados a factores de riesgo nuevos o que con los factores de riesgo tradicionales, al no controlarse, seguimos teniendo eventos cardiovasculares. En particular, la lipoproteína A es un factor de riesgo independiente con suficiente evidencia científica en lo que son estudios tanto de vida eh, práctica, en lo que es vida real, estudios genéticos y poblacionales. Da cuenta como tal en lo que es aumento de la posibilidad de eventos cardiovasculares mayores y de una alta prevalencia. Muchas veces no es diagnosticada porque no se mide. Entonces es importante tener este alto índice de sospecha y saber sobre todo a qué tipo de población en particular debemos hacer una búsqueda mucho más activa de lipoproteína A elevada. A tener en cuenta que para nuestra población en Latinoamérica hay una prevalencia estimada del 20%. Eso significa uno de cada cinco pacientes tienen la LPA alta. Y a tener en cuenta que propiamente nos ayuda a precisar el riesgo cardiovascular. La principal pregunta que tendríamos que hacernos es en este caso si nosotros mismos conocemos nuestros niveles y qué tanta de nuestra población que tenemos diariamente o cotidianamente tiene medición de lipoproteína A alta. La estructura de la lipoproteína A es de la LPA, termina siendo muy similar a la del LDL. La diferencia principal radica en esta ApoA minúscula, que se diferencia de la ApoA de las HDL. Esta ApoA minúscula tiene un componente que es similar al plasminógeno, con, digamos, una afinidad que brinda esta inhibición de lo que puede ser el efecto biológico para que se produzca la degradación de la fibrina. Eso le confiere un componente adicional protrombótico fuera de su capacidad aterogénica basal. Y adicionalmente tiene un componente también que es inflamatorio. Entonces digamos que termina siendo no solo una lipoproteína aislada en su capacidad de generar aterosclerosis, sino que tiene una combinación de vías en las cuales va a tener unos efectos biológicos mucho mayores, con los cuales tenemos sumatoria de mecanismos por los cuales puede ser dañino. Hay que tener en cuenta también que en este escenario la lipoproteína A ha sido asociada con una fuerte evidencia a lo que son eventos mayores cardiovasculares, pero en particular en número de veces a número de eventos de infarto agudo del miocardio. Proporcionalmente a los niveles también se presenta estenosis aórtica. Mucho de lo que teníamos en cuenta antes que se asociaba a LDL, incluso ensayos clínicos de intentar evitar la progresión de estenosis aórtica con estatinas, vemos que mucho de fondo de eso puede ser de lipoproteína A alta. Adicionalmente, se asocia con enfermedad cardiovascular global, aterosclerótica, y en ese escenario enfermedad periférica y eventos de ACV isquémico a temprana edad. Hay datos adicionales en lo que falta un poco más la plausibilidad biológica, pero se asocia claramente también con falla cardíaca, fibrilación auricular y muerte cardiovascular global. Hay que tener en cuenta y es que de acuerdo a los niveles que tengamos de lipoproteína A, vamos a tener también esta tasa de eventos. Entre más elevada se tenga, mayor posibilidad de eventos. Hay que
tener presente y es que la lipoproteína A está determinada fundamentalmente su producción por la codificación genética, más de un 90%. El componente ambiental termina siendo muy poco y la variabilidad ante la dieta, el ejercicio u otros factores que pueden influenciar más en otras lipoproteínas, aquí lo hace muy poco. Hay que tener en cuenta, sí, que hay condiciones médicas como el hipotiroidismo, que, digamos, va a aumentar los niveles de lipoproteína A, la condición de embarazo, la posmenopausia y enfermedades renales o hepáticas que, digamos, que también pueden aumentar sus niveles que hay que tener en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales o búsqueda de causas secundarias iniciales. Ese es un análisis de MACE, que es la presentación de eventos mayores que sabemos cuando tenemos unos niveles que son más de 100 miligramos sobre decilitro o de 200 nanomoles por litro, la tasa de eventos aumenta muy significativamente y eso se presenta a lo largo de los años. Entonces, esas personas que tienen una codificación genética de la lipoproteína A y que mantienen a lo largo de su vida esos niveles elevados, vamos a tener en cuenta que el riesgo cardiovascular termina siendo mayor. Y aquí hay una cosa a resaltar y es que es independiente de los niveles de LDL. Los pacientes que tienen unos niveles de LDL controlados o normales con LP alta por sí solos tienen eventos mayores en una tasa aún mayor. Y hay que también analizar sobre todo que las diferentes poblaciones tienen un mismo comportamiento, una concordancia en el efecto, independientemente de las variables poblacionales que examinemos. En este caso, si el paciente es diabético y tiene antecedente de tabaquismo, otros factores de riesgo cardiovasculares vemos que se comporta igual como un factor de riesgo en particular. Como les comentaba en un inicio, hay una mayor presentación de estenosis aórtica. En este caso, sabemos que depende también de los niveles de LPA y sobre todo cuando está por encima de 100 miligramos sobre decilitro o lo que sea el equivalente más o menos de 400 nanomoles por litro, la tasa de presentación de estenosis aórtica termina siendo mucho mayor. Hay una tasa de progresión de calcificación mayor y una velocidad de estenosis por año en centímetros cuadrados mucho mayor. Hay que tener en cuenta claramente que los pacientes que llevan o que se necesitan de una intervención de reemplazo valvular aórtico tienen una mayor prevalencia de lipoproteína A alta. Adicionalmente, hay riesgo adicional, y eso hay que mencionarlo porque muchas veces no se conoce o no se tiene en cuenta, es la mayor posibilidad de presentación de fibrilación auricular. Y en este caso también, cuando tenemos unos niveles de más de 70 miligramos sobre decilitro o 150 nanomoles por litro, la presentación termina siendo bastante alta. Al igual, digamos, cuando hace un ajuste de causa genética o la elevación común. Hay un análisis que me pareció muy interesante y es los pacientes que tienen enfermedad estable crónica en los cuales muchas veces podemos dar solo manejo médico con vigilancia clínica. El hacerles estudio de LPA va a determinar qué grupo de pacientes pueden tener una progresión mucho mayor de esa enfermedad aterosclerótica de base, que aunque tenga un componente estable, en este grupo de pacientes de LPA alta tienen una mayor progresión con posibilidad de necesidad de intervenciones adicionales. Entonces es importante también en ese grupo de pacientes tener en cuenta esta condición. Mensaje principal, el riesgo cardiovascular en lipoproteína A, aunque los valores, digamos, terminan siendo normales, menos de 30 miligramos de decilitro, el riesgo cardiovascular es significativo y empieza a elevarse sobre todo con unos niveles de más de 50, que es un equivalente en nanomoles por litro de 105. Recordemos que en este caso, cuando tenemos un umbral de más de 180 miligramos de decilitro, 400 nanomoles, termina teniendo una equivalencia en comportamiento en riesgo a la hipercolesterolemia familiar. Entonces, a tener eso muy presente porque esos pacientes ya se convierten en muy alto riesgo. Hay que tener en cuenta, como les había comentado, que la variabilidad de los factores ambientales es poca y esos pacientes deben tener un tratamiento intensivo temprano. A considerar lo que es el concepto de masa versus molaridad. Como les comenté, lo que diferencia del LDL termina siendo la molécula de ApoA y en este caso esa molécula de ApoA es variable. Hay unas de sus formas, hay unas isoformas según los Pringles que terminan siendo estas cadenas de repetición en los cuales de acuerdo al número de repeticiones vamos a tener mayor masa, pero la misma molécula. A diferencia de si tenemos una mayor concentración por número de moléculas, va a tener mayor capacidad heterogénica. Desde las recomendaciones en general se tienen que, de ser posible, se tenga una medición en nanomoles por litro para tener una mejor estimación del riesgo. Y pasando a lo que es la parte de intervenciones, sabemos que lo que es estilo de vida, en general, la parte de dieta,
lo que puede hacer en este caso ejercicio o medidas de lo que es medidas de estilo de vida saludable de forma global no producen unos cambios significativos en la lipoproteína A. Adicionalmente, la parte de tratamiento farmacológico en los medicamentos que conocemos tradicionalmente, se tiene un concepto de las estatinas, que ya hay una parte, un metaanálisis que rebate esto, digamos que no hay una elevación de la lipoproteína A con el uso de estatinas de forma significativa, pero en general sabemos que no hay un cambio significativo con las terapias convencionales. Solamente o de forma significativa tenemos los inhibidores de PCSK9 en los cuales tenemos una disminución de niveles de LPA en un 25-29%. A tener en cuenta nuevos estudios con obicetrapib, que es un inhibidor de la transferasa de este de colesterol, que reporta unos niveles bastante significativos de disminución de LPA, entonces eso toca hacerle vigilancia según los ensayos clínicos fase 3 que están en curso. Mencionándole entonces esto, que son los inhibidores de PCSK9, la evidencia, digamos, que tenemos disponible a partir de los ensayos clínicos grandes del Odyssey Outcomes, tenemos que hay una reducción en los niveles de LPA, digamos, significativa, aunque no es una terapia dirigida específica, al igual que con Evolocumab, que es, digamos, en este caso, mejor con el esquema de administración cada 2 semanas, comparativamente con el de 4 semanas, alcanza una reducción que es cercana al 30%. Y cuando evaluamos, bueno, también hay unos ensayos con inclisiran más recientemente, que es el inhibidor de ARN pequeño de interferencia, en el cual cuando mezclamos todos estos ensayos clínicos, tenemos una reducción significativa, digamos, para lo que es en este caso un efecto a favor de este tipo de terapia. Sabemos que no es la indicación primaria, sino los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular en enfermedad aterosclerótica que no tengan metas de colesterol LDL, pero es la terapia que al momento actual tiene una reducción en lo que respecta como posibilidad de manejo. A tener en cuenta adicionalmente, esa es una tabla en general de lo que son las terapias que están en desarrollo. Inclisiran tiene una reducción reportada del 22% y hay que tener en cuenta, digamos, lo que son estas nuevas moléculas. Inicialmente tenemos como desarrollo, que es el que está más avanzado, el pelacarsen, que también es una terapia de nucleótido antisentido, y lo que son los RNA de pequeños de interferencia, que están últimamente en desarrollo con una inhibición mucho mayor, en un porcentaje superior al 95% en disminución de niveles de LPA. En lo que es el olpasiran, que está en fase 3, que es, digamos, el más adelantado, y cedaziran y lepodisiran que, digamos, están en desarrollo en ese momento. Mubalapina sabemos que es la molécula oral que tuvo unos resultados recientes que también son satisfactorios con unos niveles bastante significativos en reducción del EPA. Entonces, a tener en cuenta y es que en este tipo de pacientes hay que tener una identificación temprana, una evaluación del riesgo y de ser posible un tratamiento en lo que tenemos disponible, esperando nuevas moléculas que puedan impactar en esa disminución del riesgo cardiovascular de esos pacientes. Muchas gracias. A todos, hoy día les voy a presentar un caso clínico de un paciente con alto riesgo cardiovascular, intolerancia a la estatina e hipercolesterolemia familiar. Mis conflictos de interés. Este es un paciente de 45 años que trabaja en un banco, tuvo un infarto hace 3 años y tiene dos stents, sometió a dos stents coronarios. Toma aspirina y refiere que tiene una dislipidemia diagnosticada a los 22 años, pero con tratamiento muy regular hasta que tuvo el infarto. Le habrían indicado anteriormente rosuvastatina, pero dice que le ocasionaba dolores musculares, por lo cual lo tomaba irregular. Además, tiene una hipertensión bien controlada, según él refiere, con los sartán cada 12 horas. En sus hábitos dejó de fumar cuando tuvo el infarto, antes fumaba, tiene un consumo de alcohol esporádico y su alimentación es algo desordenada, ya tiene, a veces se salta comida y le gustan los dulces, los azúcares entre comida y no hace ningún tipo de actividad física y su trabajo además es sedentario. Dentro de su historia familiar, su padre falleció a los 48 años de un infarto,
tiene dos hijos varones y un hijo de ellos de 8 años dice que tiene colesterol elevado, pero no sabe en este momento, no tiene un valor exacto. Su madre falleció de un cáncer de mama y tiene dos hermanos de 58 y 55 años y uno de ellos dice que tiene colesterol alto y dos primos. Al examen físico tiene un índice de masa corporal normal, tiene una presión arterial normal con 3 tomas y no tiene santomas y pulsos pedios y tibiales normales y examen cardíacos normales. Y en los exámenes de laboratorio llama la atención un colesterol total de 290, triglicéridos 170, HDL 38 y LDL de 224. El resto de los exámenes dentro de rangos normales. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos que podemos plantear frente a nuestro paciente? Primero, una enfermedad coronaria con revascularización con stent coronario, una hipercolesterolemia severa y podemos decir a lo mejor una o posiblemente una hipercolesterolemia familiar, hipertensión en tratamiento bien controlado y eventualmente una intolerancia a estatinas dado su reporte de dolores musculares cuando le indicaban. Entonces vamos a discutir acerca de los criterios de hipercolesterolemia familiar, su riesgo cardiovascular, si se encuentran metas de colesterol, si le pediríamos algún otro examen, cómo lo manejaríamos desde el punto de vista lipídico y alguna otra sugerencia que le pudiéramos dar. Si nos vamos a los criterios daneses de hipercolesterolemia familiar, tenemos que por lo menos sabemos que este paciente tuvo una enfermedad coronaria prematura, 2 puntos, tiene LDL sobre por lo menos de 3 puntos, ya tenemos 5 puntos, y un familiar con enfermedad cardiovascular prematura, 6 puntos. No tenemos los niveles de LDL de su hijo, así que no lo vamos a considerar. Por lo tanto, probablemente, al menos es probable. Si más anterior, después tenemos antecedentes de los lípidos de su hijo, podemos tener a lo mejor un diagnóstico más certero. Ahora, ¿se encuentra en metas de LDL este paciente? Bueno, tenía un LDL bastante alto y sabemos que tiene una enfermedad cardiovascular documentada. Y de acuerdo, si nos vamos a las guías que más han sido actualizadas, que son las europeas, actualizadas en el año 2019, consideramos que es un paciente de riesgo muy alto, por lo tanto, perdón, vamos a ver ahora si está en metas de colesterol LDL. No, ¿por qué? Porque en un paciente de riesgo muy alto, ¿cuál es la meta? Bajar, de acuerdo a estas guías que estamos utilizando, las guías europeas, bajar el LDL bajo menos de más de un 50% y lograr un LDL inferior a 55 miligramos por decilitro, porque es un paciente con enfermedad cardiovascular, un evento clínico y de muy alto riesgo y entonces. Y además tiene enfermedad, hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular. ¿Le indicaríamos algún examen adicional? Bueno, creo que en estos pacientes de muy alto riesgo, sobre todo en que pensamos también en el estudio de la familia, es conveniente hacer un LPA. ¿Y qué nos dicen las guías? En general, por ejemplo, las guías europeas, la Sociedad Europea de Cardiología, National Lipid Association, recomienda medirla en todo adulto al menos una vez en la vida. Algunas otras sociedades, por ejemplo, en Francia y en Reino Unido, recomiendan el caso, por ejemplo, de historia familiar de enfermedad cardiovascular, historia familiar de LPA elevada, estenosis aórtica, etcétera. En todo caso, este paciente también estaría calificado para medir niveles de LPA. ¿Cuál sería el manejo terapéutico inicial? Bueno, siempre
tenemos que tener presente mejorar los factores en los hábitos de vida. Este paciente tenía un índice de masa corporal muy normal, pero tenía una alimentación poco saludable, se saltaba comida y ingería bastantes azúcares, por lo tanto debemos hacer una recomendación de una alimentación saludable, por ejemplo, alimentación mediterránea, y también es un paciente bastante sedentario, por lo tanto es recomendable realizar algún tipo de actividad física, probablemente supervisada, considerando que es un paciente de alto riesgo cardiovascular, o al menos sugerir caminatas diarias. Y en relación a las metas de LDL, que es nuestro principal tema hoy día, tenemos que mejorar los objetivos. ¿Y qué se indicó inicialmente? Se indicó aumentar su tratamiento. Él le habían indicado 10 miligramos, pero lo tomaba en forma irregular. Se indicó aumentar la dosis a 40 y se agregó ezetimibe 10 miligramos al día. ¿Y qué pasó? Efectivamente, a las 2 semanas de iniciada la terapia hipolipemiante, este paciente consulta nuevamente por dolor en ambos muslos, dolor muscular bilateral de mediana intensidad. Entonces nos planteamos, ¿será esto realmente un problema de la terapia hipolipemiante? Y aquí es muy importante, antes, digamos, de todo, de hacer una buena historia clínica, ver posibles factores predisponentes, a lo mejor preguntar si el paciente tuvo algún golpe, si hizo ejercicio físico muy intenso, evaluar y medir niveles de CK para ver si hay además una miocitis que nos haga ponernos, digamos, tomar conductas más agresivas. Es posible que en algunos casos necesitemos hacer exámenes adicionales para descartar otras patologías, hipotiroidismo, etcétera, que también puedan dar mialgia. En este caso, el paciente tenía exámenes normales desde ese punto de vista. Y realizarse sugiere hacer este score de miopatía por estatina y ajustar el tratamiento. ¿Qué características son importantes en la historia de este paciente para saber si podría ser por las estatinas? El inicio, en general, aparecen las mialgias por estatina, aparecen muy precozmente. Ustedes pueden ver que la mayoría de los casos aparece durante el primer mes o el segundo mes, en la gran mayoría de los pacientes. En este caso cumple con ese criterio, apareció a las 12 semanas. Y también, como les decía, evaluar factores predisponentes o factores que podríamos modificar. En este caso, el paciente no había realizado ejercicio intenso, no consumía otro tipo de fármacos o drogas ni alcohol. Y tampoco tenía, por ejemplo, otros factores como la edad, etcétera. Entonces, pero es importante que recordarlo y preguntarlo en la historia clínica. Y hacer este score de calcio, perdón, score de mialgia es muy de gran utilidad, ¿ya? Este paciente tiene un dolor simétrico proximal, por lo tanto tiene 2 puntos y tiene síntomas precoces. Por lo menos tenemos que tiene 3 puntos y tiene en el muslo por lo menos 6 puntos. Pero en este caso, a este paciente se le suspendió por una semana las estatinas y reaparecieron. Ya esto lo había recontado en su historia clínica. Por lo tanto, podría ser que por la historia clínica consideráramos que reaparecían. Por lo tanto, es posible. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el manejo en este caso? Primero, tranquilizar al paciente, decirle que es muy importante buscar estrategia, no es suspender el tratamiento, sino buscar otras alternativas por su alto riesgo cardiovascular. Explicarle que puede ser absolutamente manejable con algunas medidas generales y también con el cambio de medicamentos. ¿Y qué es lo que se hizo en este caso?
Se bajó la dosis a 10 miligramos de rosuvastatina, se mantuvo el ezetimibe y en este caso se le agregó inclisiran para el manejo, pero es también posible, eh, en este caso, un RNA de interferencia, inclisiran, o podemos utilizar también anticuerpos anti-PCSK9 y también podría ser ácido bempedoico, pero ahí, como veremos más adelante, las expectativas de lograr a la meta asociando bempedoico son bajas. Ya ustedes pueden ver, se puede también, como decía, aparte de bajar la dosis, algunos sugieren usar día alterno o otras estrategias. En este caso solo se bajó la dosis, se mantuvo el ezetimibe, pero ustedes pueden ver que si agregamos ácido bempedoico, la reducción adicional no iba a ser suficiente. En cambio, con inclisiran podemos lograr reducciones del más del 50% adicionales. Lo mismo con anticuerpos anti-PCSK9. Hay algunos también estudios que sugieren agregar vitamina D, que también puede ser un factor atenuante del problema. ¿Y qué otra indicación le sugeriríamos a este paciente? Bueno, muy importante hacer estudio screening familiar. Él nos contó que tenía un hijo con colesterol alto. Tenemos que recomendarle hacer un screening a todos y sus hijos, a sus hermanos, ya para sus primos, para que hagamos prevención, ya diagnóstico de HF y prevención de enfermedad cardiovascular en forma precoz, para evitar casos más graves o eventos más graves, incluso muertes cardiovasculares. Eso es, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus ponencias, Rafael, Ada, ha sido un gusto escucharlos, pero creo que todavía tenemos un par de temas que discutir entre todos y para mí es muy importante ir abordando y darle un poco más de claridad y efectividad a estos conceptos que ustedes nos han brindado, más que todo en el aporte al médico en su consulta. Eh, Ada, quería comenzar contigo. Bueno, vamos a darle el privilegio a las damas de comenzar en esta discusión. Excelente tu caso clínico, lo que acabas de presentarnos, y para nosotros es fundamental comenzar a mirar esa enfermedad muy subdiagnosticada en Latinoamérica, que es la hipercolesterolemia familiar. Creo yo que dentro de tu caso, ¿qué nos aporta aún más para pensar o mirar a ese paciente como un probable paciente con hipercolesterolemia familiar, aparte de lo que ya nos mencionaste? Claro. Bueno, yo creo que es muy importante considerar los niveles de colesterol. Cuando son niveles muy altos, inmediatamente tenemos que sospechar, aparte de factores secundarios que podrían existir asociados, factores genéticos, la edad de presentación. Si podemos saber desde qué edad más o menos se le diagnosticó y los antecedentes familiares, tanto de colesterol alto en la familia o también de enfermedad cardiovascular prematura. Obviamente también podemos utilizar este tipo de puntaje de los daneses si tenemos algunos hallazgos de signos físicos, pero yo creo que la clave es eso, a la edad de presentación, niveles muy altos, historia familiar de hipercolesterolemia o de enfermedad cardiovascular prematura. Entonces, siempre tener presente, porque muchas veces a mí me ha pasado que llegan gente joven porque se le ha encontrado colesterol alto y en realidad después te dicen, sí, sí, mi papá tuvo un infarto, pero nadie le dijo al papá que tuvo el infarto, que tenía que chequear a sus hijos. Entonces yo creo que ahí estamos perdiendo muchos años. En realidad esta enfermedad tiene que ser, sabemos hoy día que no solamente mientras más bajo mejor, sino que mientras más temprano mejor. Y en los casos de HF, esta frase de mientras más temprano mejor adquiere mucha mayor importancia. ¿Mm? Creo que ese es el punto fundamental, ¿no? El tamizaje creo que debe, como lo hacen los daneses, debe comenzar en la edad pediátrica y creo yo más que todo con los antecedentes familiares. Si bien
el caso clínico que nos presentaste, el paciente no tenía un LDL por encima de 220 en ese momento, no quiere Claro. decir que con todos esos antecedentes que haya tenido no encaje dentro de este punto, a pesar de que hay otros parámetros a observar en los pacientes como las santomas, los antelasmas, los arcos corneales, que posiblemente también nos aportan mucho en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y Rafael, el LPA, aclarémoslo de una forma muy concisa. Tenemos dos formas, dos medidas que tenemos de LPA, o sea, dos variantes en la tamización de laboratorio. ¿Cuál es la más recomendada? A pesar que sabemos cuál es la que más tenemos en Latinoamérica, pero ¿cuál es la más recomendada y qué nos aporta en este tipo de pacientes de muy alto riesgo? Yo pienso que en principio toca conocer lo disponible. Entonces, entre hacer evaluación de masa o de molaridad es haga lo que tenga. En principio, lo importante es evalúe el riesgo con LPA. Hay una equivalencia, digamos, que sabemos un poco de similitudes en niveles, aunque no hay una fórmula matemática para poder transformar de nanomoles a miligramos. Pero en particular, si hay disponibilidad para hacer evaluación por molaridad, es mejor esta técnica. Adicionalmente, recordar que eh, no hay necesidad de hacer mediciones repetidas. La variabilidad, digamos, no es tan alta, aunque sí hay unas condiciones médicas que pueden tenerlo, pero en particular con una sola medición sería útil. Y en este escenario, si hay disponibilidad, digamos, para hacer otras pruebas complementarias de acuerdo a cómo se tenga en la clínica el paciente, por ejemplo, si tiene una hipercolesterolemia familiar concomitante, se pueden hacer pruebas moleculares adicionales, porque eso también tiene un trasfondo genético que hay que evaluar, ya sea por polimorfismos o mutaciones, sería como esa evaluación completa. Pero el mensaje principal sería, mídala con lo que tenga disponible. Y en base a lo que nos dijo Ada, ¿cuál edad podría ser predisponente o, como lo dijo ella, entre más temprano mejor? La tamización del LPA en edades más tempranas nos aporta mayor prevención para el paciente, porque el tiempo es fundamental entre exposición a dislipidemia, a obesidad, a diabetes. Ha visto que hay muchos más factores, más riesgo cardiovascular entre más tiempo. Tamizarlo tempranamente en edades más tempranas es algo que se debe hacer. Digamos, yo pienso que sí, en la medida en que debe ir en la misma medida del riesgo cardiovascular global. O sea, cuando yo tengo un tamizaje para LDL buscando hipercolesterolemia familiar, ese es el mejor momento también para medir el LPA y que esa persona se conozca con su identidad metabólica. Aquí tenemos la limitación es que a pesar de conocer que yo tengo una LPA a edades tempranas, no tengo unas intervenciones específicas para manejo, pero yo puedo ese tipo de pacientes intervenirlos no farmacológicamente. Entonces, a pesar de que no tengo una terapia, ya, el estilo de vida que se modifique temprano te ayuda mucho en disminuir ese factor de riesgo adicional. Recordemos, es potenciador de riesgo. Entonces, si concomitantemente se tiene sedentarismo, desarrollo de obesidad, prediabetes, diabetes, etcétera, eso solo hace que se tenga mucho más mayor riesgo. Entonces, si se interviene no farmacológicamente, es útil. Idealmente, medirla inicialmente en las pruebas de tamizaje que se tengan por país, de ser posible desde la edad, desde la niñez. La verdad que es fundamental esto y quiero aprovechar la experiencia de Ada en el tema de obesidad. Obesidad, riesgo cardiovascular elevado, LPA alto. ¿Qué tan frecuente es esa asociación como tú lo hayas podido observar o lo tengamos en evidencia? Eh, no conozco estudios de prevalencia de LPA en población con obesidad específica. Yo creo que como es un factor genético, yo creo que es la misma prevalencia que la población de peso saludable, ¿ah? Pero yo creo que en el paciente con obesidad, que sabemos que es de muy alto riesgo, no solamente de enfermedad cardiovascular, sino que de cáncer, de diabetes, de enfermedad del hígado metabólico. Yo creo que uno tiene que ser aún más drástico en las medidas de cambio de estilo de vida que mencionaba Rafael y desde muy temprano en la vida, porque se sabe
hay estudios que muestran que los niños con obesidad en la adolescencia tienen más enfermedad cardiovascular en la vida adulta, lo cual es esperable porque hoy día estamos viendo niños, adolescentes con dislipidemia, que puede ser no genética, pero sí dislipidemia mixta, que podría ser agravada por un factor genético. Los niños ya están con hígado graso metabólico, con prediabetes, con hipertensión incluso. Entonces, yo creo que el cambio de estilo de vida es fundamental, fundamental porque estamos invadidos de esta epidemia de obesidad y de síndrome metabólico que está trayendo como consecuencia no solo la enfermedad cardiovascular, sino que muchas otras enfermedades, Alzheimer, algunos más cáncer, más enfermedades osteoarticulares, problemas respiratorios, inmunológicos. Entonces, yo creo que cuando vemos a un paciente de riesgo, como por ejemplo, el de mi caso clínico, uno tiene que hacer un manejo integral, ¿ya? Y eso es lo que uno trata de enfocarse, o sea, manejar el peso, los cambios de estilo de vida que van no solamente en la alimentación, sino que también hoy día la actividad física, el dormir. Vivimos en un ambiente con mucho más estrés que sabemos se asocia más a obesidad, a más problemas metabólicos. Entonces, tiene que hacer un enfoque global. Y en un paciente con HF o con enfermedad cardiovascular, mucho, mucho más agresivo y el enfoque familiar desde lo más temprano en la vida. Creo yo que todos estamos de acuerdo en que el cambio o la mejoría del estilo de vida es un factor fundamental. El lifestyle es algo de lo que en medicine es, creo que ahora lo que más estamos tratando de promulgar, no solamente para prevención primaria, sino desde prevención primordial. ¿Cómo cambia, Rafael, tu acercamiento o tu conducta ante el paciente cuando tienes una LPA elevada? Te lo digo por esto porque ya estamos comenzando a tener en nuestra experiencia en el consultorio, ojo, no estamos hablando de la evidencia científica, la evidencia en el consultorio, pero eso es una de las cosas que a mí más me interesa aclararle a los médicos que van a estar participando de estas sesiones educacionales. Tienes el LP alto en un paciente que es, por ejemplo, femenina, posmenopáusica, con reciente diagnóstico de diabetes, te la envía para que analice su riesgo cardiovascular, como lo decía Ada, establece un riesgo alto porque tiene epidemias mixtas, es diabética no conocida hace mucho tiempo. Haces un LPA y encuentras que está elevado, completas los estudios cardiovasculares y encuentras que tiene una estenosis aórtica. Esa paciente, ¿cómo cambia tu conducta? ¿Qué podemos hacer para brindarle a esa paciente, tal vez dirigirla hacia la mejor opción para que no se asocie a ese 20% de pacientes que también terminan o que ya tienen enfermedad coronaria y que tiene que ser revascularizada en algún momento? Yo pienso que el gran aporte al momento actual que brinda la LPA alta termina siendo reestratificación de riesgo. Entonces, ese paciente que termina siendo de riesgo moderado o bajo, según el puntaje que se tenga, se pasa alto o según los niveles yo ahí clasifico. En el paciente que ya es riesgo alto, con múltiples comorbilidades, incluso estenosis aórtica, digamos que lo que me lleva es a tener un tratamiento más intensivo condicionado, digamos, lo que puede hacer terapia con hipolipemiante u otras intervenciones, pero teniendo en cuenta que ese paciente tiene un riesgo mucho más alto y un peor pronóstico, le hago un seguimiento más estrecho y en general un tratamiento mucho más intensivo. Es importante también tener en cuenta y es que siendo una enfermedad genética, hay que estudiar a la familia. Yo puedo estar impactando en este manejo, haciéndolo integral no solo en el paciente, sino también a la familia. Aquí de pronto quisiera dejar unos mensajes principales como de priorización de qué pacientes debería yo tener mucho más en cuenta para medir el EPA. Todos deberíamos tener una medición en nuestra vida, conocer nuestra identidad metabólica y en ese escenario el EPA. Pero clínicamente hay que tener en cuenta los pacientes, uno, que tienen enfermedad progresiva, que siguen teniendo eventos a pesar de un manejo médico óptimo, el paciente que tiene historial familiar, el paciente que tiene hipercolesterolemia familiar, el de enfermedad coronaria prematura
el paciente que sigue con niveles altos de LDL a pesar de la estatina, y digamos ya en lo que sería propiamente pacientes que ya han conseguido las metas de tratamiento iniciales y que yo quiero evaluar riesgo residual. Usualmente pacientes en prevención secundaria, que ya yo tengo un manejo médico óptimo y quiero ver variables mucho más específicas que me brinden como una mayor precisión en esta evaluación de riesgo residual. Entonces, básicamente, para puntualizar, este tipo de pacientes, lo que me cambia el manejo es que necesitaría una intervención mucho más intensiva y un seguimiento mucho más estrecho. Ada, tus mensajes finales. Bueno, yo creo que lo que hemos tratado de hablar en estos minutos es pesquisar a nuestros pacientes tempranamente y tratar a todo el grupo familiar, pesquisando factores de riesgo y sobre todo hipercolesterolemia y hacer un tratamiento integral. ¿Ah? A veces a mí me llegan pacientes a la consulta por sobrepeso y me traen un colesterol LDL de 250 y se sorprenden a veces porque yo me enfoco más en el colesterol y me dice, doctora, si yo lo que quiero es que me dé algo para bajar de peso. Yo le digo, está bien, lo vamos a hacer, pero es muy importante y les llama la atención que yo le digo, oye, hay que hacerle estudio lipídico a tus hijos, pregúntales a tus hermanos. Entonces, no quedarnos o sea, tenemos que ser muy, la enfermedad cardiovascular es tan global, hay tantos factores que tenemos que hacer un diagnóstico y un tratamiento integral. Creo que ese es el mensaje final de esta sesión. No quedarnos solamente con los scores de riesgo que tenemos, pensar más allá, buscar eh, mejorar o definir nuestro paciente que puede ser restadificado desde la más temprana edad posible, comenzar a pensar en estas enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, que es subdiagnosticada en Latinoamérica, a ayudarnos de otros métodos genéticos que nos van a dar mayor precisión en la estabilización del riesgo del paciente como la LPA y tratar de abordarlo de manera integral lo más temprano posible para tratar de paliar un poco esta pandemia mundial que son las enfermedades cardiovasculares, primer asesino silente a nivel mundial. Así que me quedo con sus mensajes. Rafael, Ada, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedora esta sesión y bueno, esperamos prontamente poder seguir adelante con este tipo de proyectos educacionales para toda Latinoamérica. Agradecemos a la Sociedad Internacional de Aterosclerosis que nos ha brindado esta oportunidad de comunicar sus conocimientos, de trasladarlos a toda Latinoamérica a través de estos webinars. Y me despido agradeciendo nuevamente a todos los que estuvieron aquí presentes, hicieron posible esta sesión. A Ada, Rafael, muchísimas gracias y a la Sociedad Internacional de Aterosclerosis. Gracias a ustedes, gracias a ti. Muchas Un gracias a gusto. todos. Un saludo a todos.